Muy bien, entonces vamos a continuar. Permítame compartir. Estábamos viendo en la última sesión, estábamos viendo lo relativo a la designación y aceptación del árbitro, ¿no? Retomemos ese punto. En relación a la designación, cómo se designa al árbitro, hay dos vías, ¿no? Una primera, que sería una designación directa. ¿Qué significa? Significa que son las mismas partes las que van a designar a los árbitros, ¿no? Esto puede tener, digamos, cauces diversos, ¿no? Podría ser que cada parte designa su propio árbitro designado de parte, ¿no? Party appointed arbitrator. O que, por ejemplo, conjuntamente las dos partes designan a los tres árbitros del tribunal arbitral, si esa fuera la composición numérica, ¿no? Los tres árbitros. Ahora, la designación indirecta es aquella en la cual esta garantía o derecho de designación de parte, o sea, designar árbitro que poseen las partes, no lo ejercen de manera, digamos, propia, sino le encargan el ejercicio de este derecho por ellas a otro, ¿no? Este puede ser bien un tercero o puede ser una institución arbitral, ¿no? Por ejemplo, las partes, todas, las dos, podrían encargar que los tres árbitros del tribunal sean designados por el decano de colegios de abogados de la ciudad, o un tercero, ¿no? O por el centro de arbitraje de su ciudad. Entonces, en ese caso, la designación es indirecta, ¿no? Están encargándole a un tercero o a una institución arbitral que designe al árbitro. Ahora, en realidad, estas formas no necesariamente se presentan de manera pura, ¿no? No va a ser la única forma en que se produzcan en la realidad. Puede suceder que en el caso concreto se mezclen, ¿no? Por ejemplo, podría ser que las partes ejerzan la designación, cumplan con la designación de su árbitro a través de la vía directa. Cada parte designa a su árbitro. Pero puede ser que encarguen que el presidente, ¿no?, sea designado por una institución arbitral, ¿no? Ahora, inclusive, por ejemplo, dentro de la misma designación directa, podría ser que las partes cada una designan a su árbitro, ejerce su derecho de designar, digamos, de designar al árbitro, cada una, pero la designación del presidente la pactan que se va a llevar de manera conjunta, o sea, las dos partes serían acordar designar al presidente. Ahora, aún en ese segundo caso, podrían pactar una designación indirecta subsidiaria en el supuesto en el cual, por ejemplo, no llega a un acuerdo. En ese caso, en que las partes no llegan a un acuerdo respecto a la designación conjunta del presidente, en ese caso procedería la designación indirecta a través de lo que determine una institución arbitral a la cual las partes le hayan encomendado dicha gestión. Entonces, en realidad hay multiplicidad de combinaciones, ¿no? También con este carácter subsidiario, las partes pueden establecer que la designación indirecta, por ejemplo, se dé en el caso también de que alguna de las partes, eso se puede poner en el mismo convenio arbitral, que alguna de las partes no cumplan con designar a su árbitro. Entonces, si se ha establecido, inclusive puede hacerse, ¿no?, un plazo para la designación del árbitro y una parte no cumple con ejercer este derecho de designar árbitro, podría haberse pactado por las partes que en ese caso, subsidiariamente, sea designado por una institución arbitral. O en el caso de que los árbitros designados por las partes no pudiesen llegar a un acuerdo sobre el presidente del tribunal arbitral.
Entonces, en realidad, la designación en su vía directa como indirecta pueden combinarse. Ahora, frente a la designación, ¿qué hace el árbitro o el candidato árbitro, llamémoslo en este momento, ¿no? Porque ese es digamos, el estadio en que se encuentra, ¿no? Frente a la designación. Tiene dos caminos. Puede aceptar la designación o puede no aceptarla. Si no acepta la designación, la consecuencia es que no asume los derechos, deberes y obligaciones que el arbitraje importa. No se torna árbitro. Queda como un candidato fallido que nunca se va a tornar árbitro. Por contra, en el caso de que el candidato árbitro acepte la designación, en ese momento se torna árbitro, se vuelve árbitro. Y el efecto, evidentemente, va a ser que asume todos los derechos, deberes y obligaciones que el arbitraje importa, ¿no? Derechos, por ejemplo, derecho a percibir los honorarios por su labor. Deberes, por ejemplo, a mantener el deber de confidencialidad, ¿no? Obligaciones, por ejemplo, la obligación de revelación, ¿no? De revelar cualquier circunstancia que afecte su independencia e imparcialidad inter alia, ¿no? Entonces, esos son los efectos de la aceptación. Ahora, cuando estamos en el campo del arbitraje institucional, conviene adicionalmente observar algo que se puede tener por sobreentendido, pero por seguridad lo observamos con más detenimiento. Una cosa es la aceptación del árbitro en un caso de arbitraje institucional y otra cosa es la aceptación de la institución arbitral. ¿A qué me refiero? Vimos ya esto de algún modo cuando estudiamos las tipologías, ¿no? Los tipos de arbitrajes. Lo que sucede es que la institución arbitral, como recuerdan, es una persona jurídica. Consecuentemente, cuando una parte solicita la gestión y administración, presenta su solicitud de arbitraje ante esta última, la persona jurídica, la institución arbitral, y la institución arbitral puede aceptar esta gestión y administración o podría rechazar dicha gestión y administración. Eso lo observamos, ¿no? Y claro, esto tiene sentido porque la misma institución arbitral no es que haya acordado con las partes, ¿no? Su inclusión en el convenio, eso puede ser simplemente motivo de la voluntad de las partes sin ningún tipo de participación de la institución. Entonces, al momento en que una de las partes presenta la solicitud de arbitraje, la institución tiene que decidir si acepta la gestión de administración o no acepta esta última. Ya estudiamos eso, ¿no? Ya vimos en su oportunidad que para cumplir con tal decisión hay dos esquemas, ¿no? El esquema de análisis profundo de la solicitud de arbitraje, el convenio arbitral, y un esquema de análisis prima facie. Evidentemente, lo que tiene que imperar es el análisis prima facie. Pero bueno, entonces una cosa es la aceptación de la institución, de la gestión y administración, y otra cosa en el arbitraje institucional es la aceptación del árbitro de dicha designación para un arbitraje institucional. Son cosas distintas, no se deben confundir. Y además porque las funciones son diversas. La institución acepta o rechaza la gestión y administración. Ya hemos explicado qué significa eso. En cambio, el árbitro acepta o rechaza el encargo de cumplir la función digamos, de llevar a cabo las actuaciones arbitrales y el cometido de laudar, que no es sino la función de árbitro, ¿no? Entonces, eso es lo que acepta o rechaza. No hay que confundir. Ahora, ya que vimos ese punto, podemos también observar algunos detalles, ¿no? Cuando un árbitro acepta una designación en un arbitraje ad hoc, el árbitro asume primero, obviamente, todos los derechos, deberes y obligaciones que ese arbitraje importa. Y evidentemente las reglas, ¿no?, que se hayan pactado. Ahora, en el caso de un arbitraje ad hoc,
digamos, las reglas van a estar básicamente en el convenio arbitral, ¿no? Por ejemplo, y esto me sucedió a mí en un caso hace ya varios años, puede suceder. En el convenio arbitral se había establecido ciertos topes para los honorarios de los árbitros, e inclusive para también la Secretaría Arbitral. Entonces, cuando tú aceptas una designación en ese arbitraje ad hoc con esas reglas, estás aceptando esas reglas. Luego no podrías, pues, pretender ir en contra de este acuerdo basado en autonomía y voluntad de las partes, y buscar cobrar un honorario mayor a lo que ya se ha establecido en el mismo convenio arbitral. Son parte, digamos, son pautas de las actuaciones arbitrales, del arbitraje. Pero digamos que en el caso del arbitraje institucional, este efecto se ve de manera mucho más clara, ¿no? Y además, las reglas van a ser mucho cuantitativamente más abundantes. En arbitraje institucional, cuando un árbitro, frente a una designación, en este último, un arbitraje institucional, acepta, evidentemente, nuevamente, asume los derechos, deberes y obligaciones que el arbitraje importa y, evidentemente, también las reglas. Esto es, está con su aceptación asumiendo las pautas que están contenidas en el estatuto, reglamentos y códigos de la institución arbitral. Es como si todo eso hubiera estado ya en el convenio arbitral. Entonces luego no podría desdecirse o pretender llevar a cabo, por ejemplo, el arbitraje, las actuaciones arbitrales, de una manera distinta a lo que está establecido, por ejemplo, en el reglamento de arbitraje en la institución, ¿no? O pretender cobrar de la manera y el monto que crea conveniente, pese a que hay un reglamento de aranceles y pagos, por ejemplo, que al aceptar está asumiendo como reglas de ese arbitraje, ¿no? Entonces, lo mismo por ejemplo, el código de ética, ¿no? No podría luego decir que el árbitro, que no se le aplique a él determinada causal específica, digamos, de recusación, cuando efectivamente en el código de ética está inserta dicha circunstancia. Entonces, todas esas reglas se asumen, ¿no? El estatuto también, porque el estatuto tiene, digamos, a los órganos encargados de toda la gestión, administración y las funciones que cumplen. No se podría pretender por parte del árbitro luego modificar o desconocer dichas reglas, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental en relación a la designación y aceptación. Vamos a ver ahora lo relativo a la capacidad del árbitro, ¿no? La capacidad del árbitro. La capacidad del árbitro podríamos dividirla en dos tipos, ¿no? Podríamos hablar de una capacidad positiva y de una capacidad negativa, ¿no? En el siguiente sentido, ¿no? La capacidad positiva, entendida como aquellos, digamos, aquellos requisitos, aquellas condiciones que deben converger en el árbitro, ¿no? Que deben converger en el árbitro para ser, permanecer y actuar como tal, ¿no? Y por contra, la capacidad negativa serían precisamente aquellas condiciones, aquellas, digamos, supuestos que no deben concurrir a efectos de ser, permanecer o actuar como árbitro. Por eso, positiva una y negativa la otra, ¿no? Ahora, una nota, por si acaso, a pie de página. Esto es una, digamos, disquisición que podemos hacer en el campo y que puede encontrarse en el campo del civil law, ¿no? De nuestra tradición jurídica. En el ámbito anglosajón no se suele hacer una división entre capacidad positiva y negativa, ¿no? Pero bueno, entonces, la capacidad positiva para el caso de nuestro DLA, y que en realidad
sigue a la Antitrust Model Law, a la ley modelo de la CNULNI, con lo cual se puede replicar de manera general a nivel de normativa comparada, ¿no? A todas las leyes de arbitraje que siguen a la Antitrust Model Law, la ley modelo de la CNULNI sobre arbitraje comercial internacional. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos de capacidad positiva del árbitro? ¿Qué tiene que ser el árbitro, ¿no? Primero, tiene que ser persona natural, ¿no? La condición de persona natural, ¿no? Tal calidad es, digamos, es inexcusable, ¿no? Y no podría ser un árbitro una persona jurídica, ¿no? Porque la persona jurídica, pues, es una fictio iuris, ¿no? No existe en la realidad tangible. Y consecuentemente hay un problema, ¿no? Porque la labor de árbitro es una labor de tipo intelectivo, hay que llevar a cabo, digamos, una actividad de enjuiciamiento. Evidentemente, esta caracterización o esta personación física es fundamental digamos, en la función del árbitro, ¿no? Consecuentemente, una persona jurídica no puede hacer eso, ¿no? Y por eso la regla es que sea una persona natural. Ahora, tanto en el DLA como en normativa comparada, se indica que cuando las partes hayan designado a una persona jurídica como árbitro, tal, digamos, designación debe entenderse como que las partes están encargando a dicha persona jurídica que a su vez designe a una persona natural como árbitro, ¿no? Entonces, digamos, esa es la forma de solucionar dicho entuerto, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, la labor de árbitro es una labor, pues, intuito persona, ¿no? Es una labor que exige esta condición psicofísica, esta psicosomática, esta presencia real, ¿no? Una persona jurídica no puede estar sentada escuchando las partes, ni interrogando testigos, no puede hacer un análisis de los medios de prueba, no puede deliberar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón es que la condición sine qua non para ser árbitro es esta personación natural, ¿no? La calidad de persona natural del árbitro. Muy bien. Un segundo requisito de la capacidad positiva es la capacidad jurídica civil, o también conocida, ¿no? Como capacidad de ejercicio. Entonces, si queremos hacer una compulsa, ¿no? Con categorías del derecho civil, la primera sería la capacidad de goce específicamente como persona natural, primer requisito. Y segundo requisito, la capacidad de ejercicio, capacidad jurídica civil. Y claro, porque el árbitro tiene, pues, que poder realizar eficazmente, ¿no? Diversos actos y tomar decisiones. Entonces, es necesaria su capacidad de ejercicio. En el caso nuestro, la regla general es que tienen capacidad de ejercicio los que mayores de 18 años, los que han cumplido 18 años. Y evidentemente también en tanto no hayan sido sometidos a una, o sea, no se encuentren en una circunstancia de incapacidad absoluta o incapacidad relativa y con un proceso de interdicción previo, ¿no? Entonces, en esos casos, tenemos capacidad de ejercicio, ¿no? Si es que no es incapacidad absoluta ni relativo, y dos, siempre y cuando, como regla general, tenga la mayoría de edad. Entonces, persona natural, primer requisito. Segundo requisito, capacidad de ejercicio. Bueno, y un tercer requisito que fue incorporado en una modificación del DLA, ¿no? Es que el árbitro no haya recibido condena penal firme por delito doloso, ¿no? Ahora, evidentemente, aquí podemos observar una buena intención, ¿no? La buena intención de digamos, de este requisito es que
el árbitro tenga pues un estatuto ético, impoluto, ¿no? Alejado de cualquier tipo de conducta indebida. Pero podríamos observar que este tercer requisito también presenta quizás quizás presente un ámbito discutible, ¿no? Un ámbito que puede ser materia de discusión. Porque claro, acá dice que no puede ser árbitro alguien que haya sido sentenciado, ¿no? Tenga una sentencia con cosa juzgada, evidentemente condenatoria, por delito doloso. Entonces, la pregunta es si en nuestro Código Penal, ¿no? Todo delito doloso tiene sentido que pueda afectar la función arbitral. O sea, si es que cualquier tipo de delito, por grande o pequeño que sea, todos tienen una afectación a la capacidad de llevar a cabo la función arbitral y rendir adecuadamente un laudo arbitral, ¿no? Probablemente hay delitos que son obvios, puedan mostrarnos esa inadecuación, ¿no? Por ejemplo, un sujeto que ha sido condenado pues, por estafa, ¿no? Alguien acostumbrado al engaño, ¿no? Ahí observamos evidentemente una colisión, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien ha sido condenado por un tema de omisión de asistencia familiar, porque por X razón, circunstancias de la vida, no llegó a pasar en cierta época de su vida alimentos a su crío, eso ya lo elimina de la posibilidad de ser árbitro. ¿Y qué relación directa tendría este tipo de delito con la función arbitral? Bueno, ahí hay un problema que quizás sería necesario ver de manera más profunda a futuro, ¿no? Hay un abanico demasiado amplio y en ese abanico no todos los delitos tienen una relación directa con la función arbitral. Entonces, quizás sea excesivamente punitiva esta regla, ¿no? Se castiga todo tipo de delito y como les señalo, no necesariamente todo delito está relacionado al ejercicio de función arbitral. Pero bueno, eso quedó y hasta ahora en el ámbito académico nuestro no he visto mayores críticas o eventos que hayan analizado este punto. Bueno, además la capacidad positiva tiene todo un ámbito que puede ser establecido por las partes. Lo que hemos señalado son evidentemente los requisitos establecidos por el DLA, pero las mismas partes pueden establecer todo un ámbito que podemos llamar poseen, ¿no? Un ámbito facultativo o voluntario en el cual pueden establecer ellas, determinar todos los requisitos que crean convenientes para el árbitro. Y evidentemente esos requisitos pueden maridar o converger con las necesidades de su arbitraje particular. Entonces podrían poner mucho, ¿no? En realidad, si el árbitro va a tener cierta nacionalidad u otra, si va a hablar cierto idioma u otro, o varios, si es hombre, si tiene una determinada religión, si es mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un ámbito facultativo, ¿no? Que vamos a ver más adelante cuando analicemos todos los criterios de selección del árbitro. La segunda capacidad es aquella denominada negativa, ¿no? ¿Cuáles son, por contra, aquellas circunstancias en las cuales no se debe, pues, caer, ¿no? Para permanecer y actuar como árbitro, ¿no? No se debe incurrir
no deben estar insertos. Una primera figura a analizar sería el arbiter inhabilis, ¿no? El arbiter inhabilis. El arbiter inhabilis sería, en castellano, el árbitro inhábil, ¿no? Aquí estamos hablando de el régimen de incompatibilidad que puede afectar al árbitro, ¿no? Entonces vamos a observarlo en nuestro propio DLA, ¿no? Permítanme. Muy bien, comparto entonces. A ver, tenemos el artículo 21, ¿no? El artículo 21, ¿de qué nos habla? Nos dice, tienen incompatibilidad para actuar como árbitros los funcionarios y servidores públicos del Estado peruano dentro de los márgenes establecidos por las normas de incompatibilidad respectivas. Y primero sería conveniente para entender bien esto, ¿no? Observar cómo era la regulación, ¿no? Observar cómo era la regulación anterior. La Ley General de Arbitraje, abrogada, ¿no? Tenía también un régimen arbiter inhabilis, ¿no? Pero ese régimen tenía una regulación distinta. Entonces, veamos primero, comparto, veamos primero el régimen anterior para que entiendan a qué apunto. Miren, esta es la Ley General de Arbitraje nuestra ya derogada totalmente, ¿no? El artículo 26 que decía, ¿no? Decía, tienen incompatibilidad para actuar como árbitros, o sea, arbiter inhabilis, bajo sanción de nulidad de la designación y del laudo, ¿no? Y así una lista, ¿no? Entonces indicaba, ¿quiénes? Los magistrados, salvo jueces de paz, los fiscales, procuradores públicos y ejecutores coactivos, no podían ser árbitros. El presidente de la República, vicepresidentes, parlamentarios y miembros del TC. Tampoco podían ser árbitros. Los oficiales generales y superiores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Fuerzas Armadas, evidentemente, Ejército, Marina, ¿no? Y Aviación. Salvo los profesionales asimilados. Los profesionales asimilados sí podían ser árbitros, ¿no? Los que estaban dentro de la incompatibilidad eran los oficiales generales superiores y de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Además, tampoco podían ser árbitros los ex magistrados en las causas que han conocido, ¿no? Entonces, los que habían sido jueces y ya no lo eran, pero habían conocido esa causa. Imagínense un caso en que un proceso judicial estaba en ese ámbito, o sea, judicializada la controversia, un magistrado la conoce, deja de conocerla, sale de la carrera judicial y por razón de la vida ese proceso se cierra, las partes van a arbitraje y justo designan a este magistrado. Entonces, en ese caso tampoco podía ser árbitro. Y luego, el Contralor General de la República tampoco podía ser árbitro en los arbitrajes en los que participen entidades bajo su control, o sea, en la Contraloría General de la República. Y ahí acababa la lista, miren. Ahí terminaba la lista. No había un inciso abierto, nada. Entonces, a ver, para hacernos entender. En la época de la LGA teníamos también un régimen de arbiter inhabilis, pero era un régimen, como observan, primero,
autorreferente, o sea, las reglas estaban en el mismo DLA. Y segundo, numerus clausus. Estos eran los casos, los supuestos de incompatibilidad, no otros. Entonces, nuevamente, era un sistema, era un régimen autorreferente. En la misma Ley General de Arbitraje estaban los supuestos de incompatibilidad y dos, además, eran una lista cerrada, numerus clausus. Muy bien, ese era el régimen anterior. Volvamos acá. En el caso del DLA actual, lo que dice es que la incompatibilidad de los funcionarios de servicios públicos viene dada dentro de los márgenes establecidos por las normas de incompatibilidad respectivas. Y ahí se acaba el artículo 21, que es el único que regula incompatibilidad. Entonces, en el caso del DLA, tenemos un régimen distinto. Tenemos un régimen de arbiter inhabilis, pero heteroreferente. O sea, si se dan cuenta, la norma nos remite, para ver dónde está la incompatibilidad, nos remite el DLA a las normas de incompatibilidad respectivas. Evidentemente, las normas que regulen el estatuto de ese funcionario servidor público. Por ejemplo, ya no tenemos una lista. Entonces, puede ser un juez árbitro, ¿no? Tenemos que ir a la ley orgánica del Poder Judicial, a la ley de funcionarios públicos, del funcionariado público. Y ambas nos van a dar la respuesta. Entonces, podemos señalar que al día de hoy, el régimen de arbiter inhabilis, el supuesto arbiter inhabilis, tiene un carácter heteroreferente. El DLA nos remite a otras normativas. Y dos, es numerus apertus. No hay una lista cerrada. Habrá que ver en cada norma qué dice si el supuesto específico de funcionario servidor puede fungir como árbitro o no. Por ejemplo, ¿no? Igual un alcalde puede ser árbitro. Habrá que ir nuevamente a la ley de funcionariado público y a la ley orgánica de municipalidades para establecer si la respuesta es positiva o negativa. Entonces, esa es una primera observación, ¿no? El supuesto arbiter inhabilis. El segundo supuesto, ¿no? El segundo supuesto, permítame, el segundo supuesto es el de arbiter suspectus, ¿no? Ese supuesto arbiter suspectus, en realidad, para aprovechar estos sintagmas, esta terminología que estoy utilizando, primero es una terminología que empleamos en mi escuela, ¿no? En la Escuela Vasca de Derecho Procesal de Arbitraje. Tampoco es que a nivel del civil law, la tradición nuestra, todos converjan con ella o compartan esta última. Y dos, otra observación, por ejemplo, en el mundo europeo, perdón, en el mundo common law o anglosajón, no se suelen utilizar estas terminologías, ¿no? Esto tiene su raíz precisamente en nuestra tradición jurídica, ¿no? Si se dan cuenta, cuando, por ejemplo, uso el término arbiter suspectus, o sea, árbitro sospechoso, ¿de dónde demontres saco el sintagma? Claro, lo saco en realidad de sintagmas procesales, ¿no? Añejos, ese viejo, esa vieja frase que dice judex suspectus que fecit litem sua, o sea, judex suspectus qui fecit litem sua, juez sospechoso que hace la causa suya, ¿no? Entonces, claro, en realidad, si quisiéramos usar el sintagma completo, sería eso, ¿no? Arbiter suspectus qui fecit litem sua. O sea, árbitro sospechoso que hace la causa suya. Bueno, esto lo vamos a ver de manera más amplia, es el tema de la independencia e imparcialidad, ¿no? O sea, claro, el árbitro sospechoso de afectar o de estar afectado en su independencia e imparcialidad, que es el tema más complejo del derecho de arbitraje, ¿no? Es
Es el tema más denso que tenemos en el derecho a arbitraje, arbitration law, ¿no? Pero bueno, eso lo acometeremos seguidamente. Luego tenemos el caso del arbiter impeditus, ¿no? O sea, el árbitro impedido. Esto está regulado en el artículo 30, así que vamos a mirarlo, ¿no? Veamos el artículo 30. ¿Qué nos dice? Muy bien. ¿Qué nos dice el artículo 30, no? Nos dice, cuando un árbitro se vea impedido de hecho o de derecho para ejercer sus funciones, o por cualquier otro motivo no las ejerce a un plazo razonable, cesará en su cargo si las partes acuerdan su remoción. Lo que pasa es que, por si acaso, la remoción es una facultad que tienen las partes. Evidentemente es una facultad cuyo ejercicio es bilateral, no es consensuado. Y tiene sentido, ¿no? Porque si las partes son las que han designado e incorporado a los árbitros a las actuaciones arbitrales, son las mismas partes por esta autonomía de voluntad las que podrían, digamos, sacarlos o removerlos del arbitraje, ¿no? Es el ejercicio de la autonomía de voluntad pura y dura, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es esta circunstancia? Nos dice, cuando un árbitro se ve impedido de hecho o de derecho para ejercer sus funciones, ¿no? ¿Qué será un impedimento de hecho? ¿Qué será un impedimento de derecho, ¿no? A ver, evidentemente un impedimento de hecho acaece, ¿no? Tiene su plataforma en la realidad, ¿no? En el mundo, digamos, de los hechos, en el plano fáctico, ¿no? Por ejemplo, un impedimento de hecho sería que el árbitro está, pues, en coma, ¿no? No puede ni siquiera expresarse, ni levantarse postrado en cama. Es un impedimento de hecho, ¿no? O algún tipo de enfermedad que limite su ejercicio como tal, sus funciones básicas, ¿no? O se me ocurre que esté en la cárcel, ¿no? Esté en una isla solitaria, perdido, y no se le puede hallar. Entonces, en esos casos tenemos un impedimento de hecho. ¿Y cuándo sería de derecho? Bueno, aquí el sentido común nos lleva a pensar que evidentemente acá la circunstancia tiene que ver, pues, con el plano jurídico, ¿no? Es algún tipo de regla jurídica que estaría estableciendo precisamente, impidiendo que alguien lleve a cabo la función de árbitro, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, en el campo del derecho laboral colectivo, que a través de un convenio colectivo se establezca inter alia que no puedan ser, pues, árbitros en futuros procesos arbitrales, en un futuro proceso arbitral, perdón, por ejemplo, no puedan ser árbitros los miembros del sindicato, ¿no? Entonces ahí hay un impedimento, pero está establecido por una regla, ¿no? O, no sé, en una asociación se indique que para cualquier arbitraje no pueda ser árbitro algún asociado, ¿no? Entonces también ahí tenemos una regla que establece un impedimento, ¿no? Claro, lo que pasa es que el impedimento de derecho no habría que confundirlo con la figura del arbiter inhabilis, ¿no? Porque claro, en el arbiter inhabilis, si se dan cuenta, hay normas que establecen incompatibilidad, pero son para funcionarios y servidores públicos. Entonces, solo podría haber impedimento de derecho para el plano privado, ¿no? O sea, si surgiera cualquier tipo de norma que impida a alguien que no es funcionario o servidor público ejercer como árbitro. Ese sería un impedimento de derecho, ¿no? Pero no confundir con la normativa que regula el estatuto de funcionarios y servidores públicos, porque esa es la figura del arbiter inhabilis, ¿no? Estamos hablando acá de arbiter impeditus.
Entonces, en esas circunstancias vemos que el árbitro estaría pues impedido, ¿no?, de ejercer como tal, ¿no?, de cumplir esa función. Muy bien. Entonces, continuemos, ¿no? Empecemos a ver lo relativo a la independencia e imparcialidad. Veamos primero la normativa, que es muy corta, ¿no? Nos va a servir mejor para ubicarnos, ¿no?, ubicarnos bien dentro de la temática, ¿no? A ver, entonces, tenemos el artículo 28, ¿no?, que nos dice que todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial, ¿no? Todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial. Esta formulita en realidad viene de un viejo reglamento de arbitraje de la ICC. Luego dice: la persona propuesta para ser árbitro debe revelar toda circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. Esta es la fórmula importante, ¿no? Entonces, hay un deber, o si quieren, una obligación de revelación. El árbitro tiene que informarles, revelarles, ¿no?, divulgar a las partes, ¿no?, cualquier circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. Además de ese deber de revelación, el árbitro tiene una obligación de ser y permanecer durante todas las actuaciones arbitrales independiente e imparcial. Y luego, esto importante, vamos acá, un árbitro solo podrá ser recusado si concurren en él circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia, ¿no?, sobre su imparcialidad o independencia. A ver, entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos tres planos, ¿no? Primero, existe una obligación del árbitro, de los árbitros, de ser independientes e imparciales, de ser y permanecer como tales durante todo el arbitraje. Dos, existe también un deber de los árbitros de revelar a las partes cualquier circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. Tres, si las partes observan alguna circunstancia que les dé lugar a dudas justificadas sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, pueden usar el mecanismo de recusación. Esa es, digamos, la vía, el mecanismo que van a utilizar para buscar sacar un árbitro del arbitraje en razón de su vulneración, o sea, de que está afectada su independencia e imparcialidad, ¿no? Entonces, igual alguna siempre es curioso, ¿no? Acá dice imparcialidad e independencia, ahora vamos a ir viendo, y acá dice imparcialidad o independencia. Esta O quizá no sea el término más adecuado, ¿no? Porque parecería que son dos términos absolutamente diferentes, ¿no? O A o B. Y precisamente ahora que empecemos a analizar, nos vamos a dar cuenta que esta O no tiene lugar, no tiene sentido. Muy bien, entonces, habiendo analizado lo esencial de la normativa, y miren, y ahí se acaban, dense cuenta, aquí en esta norma, en el DLA, no existe más reglas. Esto es el procedimiento, digamos, cuáles son las pautas, los pasos para recusar, pero no hay más reglas para determinar, no hay una lista de qué circunstancias, qué casos involucran la fractura de independencia e imparcialidad, ¿no? Simplemente la fórmula es esa. Circunstancias que puedan presentar dudas justificadas sobre la imparcialidad e independencia del árbitro. Muy bien.
Entonces, volvamos a aquí. ¿Qué cosa es independencia e imparcialidad, no? A ver, primero, podríamos empezar como hace la dogmática general, ¿no? Que no analiza profundamente este tema, que, bueno, este tópico, como decía, es el más complejo del derecho a arbitraje. Pero bueno, se dice inicialmente que la independencia, o sea, no ser dependiente, no depender, ¿no? Pues hay independencia, no dependencia. Posee un carácter objetivo, primera idea. ¿Qué significa? Que la independencia sucede y se puede verificar porque aquí se produce en el campo tangible, material, ¿no? Tiene un carácter concreto. Y esta independencia se refiere a la posición o situación del árbitro, ¿no? Entonces, para hacernos entender, claro, el primer requisito que se exige al árbitro es que no sea dependiente, por eso independiente, que no sea dependiente, que no dependa, que no esté subordinado. Por eso se dicen es un requisito de tipo posicional, ¿no? ¿Respecto de quién? De sujetos, pues a los cuales esté vinculado, ¿no? Ahora, este nivel de dependencia, la fractura de la independencia, o sea, por ejemplo, la dependencia, la subordinación, sucede en la realidad, ¿no? Posee un carácter, digamos, tangible, concreto. Por eso dice de carácter objetivo. Como ejemplo valga el hecho de que el árbitro pues sea hijo de una de las partes. Entonces esta subordinación basada en este vínculo de parentesco, ¿no? Puede ser verificada en el plano real, ¿no? Evidentemente, también esto nos lleva al mundo de la evidencia, de lo probatorio, y claro, eso lo podemos verificar pues a través de partidas, ¿no? Certificados, ¿no? En el caso peruano de la RENIEC, por ejemplo, ¿no? Partidas de nacimiento, me refiero, ¿no? Por su parte, de la imparcialidad se dice, ¿no? En este plano de la dogmática general, todavía estamos ahí, se dice que tiene carácter subjetivo, ¿no? Claro, lo que sucede es que cuando tú dices imparcialidad, estás hablando de no ser parcial, ¿no? O sea, no tomar parte, no estar parcializado. Esta parcialidad sucede en la mente, ¿no? Tiene un carácter psíquico, mental. Por eso dice la imparcialidad, o sea, porque el requisito es que no seas parcial, que no estés parcializado. Aquí a nivel intelectual o psíquico, ¿no? A nivel mental. Entonces, por eso se dice que la imparcialidad tiene un carácter subjetivo, porque sucede en el plano, digamos, inmaterial, en el plano psíquico. Y no es posicional, sino es más bien de carácter actitudinal. O sea, es una actitud que el árbitro tiene ya en su mente para favorecer a una de las partes. Pero hasta aquí parecería que la independencia entonces es una cosa y la imparcialidad es otra cosa absolutamente distinta, ¿no? Así como se plantea en la dogmática general al uso, pareciera que son dos categorías consecuentemente distintas, ¿no? Entonces, si lo viéramos de manera gráfica, serían como dos círculos, ¿no? Separados. Uno es independencia y otro es imparcialidad. Bueno, la verdad es que eso no es así, ¿no? Eso no es así. El problema está en la imparcialidad. Lo que pasa es que la imparcialidad en realidad tiene dos componentes internos, o si quieren, hay dos tipos de imparcialidad. Hay una imparcialidad que podemos llamar de carácter subjetivo y hay una imparcialidad que podemos llamar de carácter objetivo, ¿no?
Eh, la imparcialidad subjetiva, ¿no? La imparcialidad subjetiva es esta que venimos señalando, ¿no? Claro, que el árbitro ya tiene en su mente esa predisposición, ha tomado esa decisión intelectual, psíquica, de favorecer a una de las partes, ¿no? Eso ya está en su mente. Esa es la imparcialidad subjetiva. Y tiene un carácter evidentemente subjetivo. Está a nivel mental ya, está en su cabeza. Sin embargo, también existe una imparcialidad de carácter objetivo. ¿Y cuándo se da esta? Lo que sucede es que hay ciertas circunstancias, específicamente una relación del árbitro con la parte o una de las partes o sujetos vinculados a esta última, que hacen posible, hacen probable que el árbitro se incline, se parcialice a favor de, de dicha parte. ¿Y por qué? Por ejemplo, ¿no? Si el árbitro es nieto de la demandada, si se dan cuenta, la parcialidad objetiva que existe aquí, porque el árbitro tiene una relación de subordinación, de respecto, basada en un vínculo familiar, respecto de su abuela, ¿no? Lo parcializa, hace probable que vaya a fallar a favor de esta persona, ¿no? Entonces, si vemos estos dos aspectos, nos vamos a dar cuenta que en realidad, al tener dos componentes la imparcialidad, para hacerlo sencillo, la imparcialidad tiene un componente que es ya la decisión mental de favorecer a alguien, que se puede basar en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el árbitro fue el abogado que redactó el contrato, que ahora es materia de ese arbitraje. El ingeniero que hizo la obra o que diseñó la obra y que ahora está como árbitro en una controversia relativa a esta última. El árbitro publicó un libro en el cual analizó justo ese contrato, ese contrato que ahora está en controversia, y él ya había indicado cuál era la forma de solucionarlo. Entonces, evidentemente, ya en su mente hay una toma de decisión. Esa es la parcialidad subjetiva. Pero la parcialidad, bueno, en realidad, imparcialidad, que no exista eso, ¿no? No debería existir eso, pero para no confundirlos, lo que he descrito es un caso de parcialidad subjetiva. También hay parcialidad objetiva, que sucede por las relaciones del árbitro con las partes o sujetos vinculados a las partes, que hacen potencialmente, hacen probable que el árbitro favorezca, basado en esas relaciones, precisamente la postura de dichas partes. Como el caso que planteamos de que el árbitro sea nieto de la demandada o que sea accionista de una de las empresas que son parte de ese arbitraje o del conglomerado que es parte de ese arbitraje, etc. Entonces, si volvemos al plano gráfico, se darán cuenta de lo siguiente. En realidad, no tenemos dos círculos separados, ¿no? En el que uno es independencia y otro es imparcialidad. Eso es una ilusión. Lo que tenemos es dos círculos que están intersecados. Y en esta intersección, ¿no? En esta intersección, tenemos que en un lado está la independencia y en el otro lado está la imparcialidad, digamos, subjetiva, pura, subjetiva. Pero en medio, en la zona común, que vamos a, si quieren, resaltarla para que la observen mentalmente, en esa zona común
está la imparcialidad objetiva. ¿Y por qué? Porque si se dan cuenta, la imparcialidad objetiva no es sino esa relación de dependencia del árbitro respecto de las partes o sujetos vinculados a las partes, que es exactamente eso. La imparcialidad objetiva es igual a la independencia. Entonces, ese punto en común hace imposible separar, digamos, a las dos categorías, ¿no? Y por esa razón, en realidad los conceptos de imparcialidad e independencia son una fórmula unitaria compleja, ¿no? Claro, como he estado tratando de explicarles a nivel de esta gráfica mental, dense cuenta que los términos independencia e imparcialidad tienen ese punto, ese ámbito común, esa zona de intersección que hace difícil una distinción definitiva de ambos, ¿no? Claro, porque la independencia puede ser distinta a la imparcialidad subjetiva, pero la independencia y la imparcialidad objetiva son lo mismo. Entonces, en realidad, cuando hablamos de imparcialidad y hablamos de independencia, es una suerte, digamos, de términos reiterativos, son pleonasmo, ¿no? Es como expresan un concepto, ambas categorías expresan, en realidad tienen un contenido semejante, ¿no? Y lo que podríamos en realidad postular es que lo ideal no es solamente hablar de imparcialidad o no es solo hablar de independencia, sino como hace la ley modelo de Zenulmi y nuestro DLA, usar esa noción unitaria compleja, ¿no? Porque como hemos observado, son dos caras de una misma moneda, o sea, pero son dos caras de una moneda, de una sola fórmula, ¿no? No son dos requisitos diferentes que se pueden tratar de manera, digamos, disociada, no. Son dos caras de una única moneda. Son esa figura que hemos visto en la cual los dos círculos están intersecados y no se pueden separar. Entonces, en realidad, lo correcto es usar esa fórmula, independencia e imparcialidad. Ahora, para justificar lo que vengo señalando, ¿no? De que en realidad independencia e imparcialidad, los dos términos son pues un pleonasmo, ¿no? Un concepto híbrido, ¿no? O sea, en pocas palabras, que cuando tú hablas de independencia, involucras a la imparcialidad. Y al hablar de imparcialidad, también estás involucrando a la independencia. Bueno, esto es tan cierto que si ustedes revisan la Arbitration Act de 1996, que es la ley de arbitraje inglesa, esta utiliza el término impartiality, o sea, imparcialidad. No utiliza independence, que sería el término en inglés de independencia. No habla de independence and impartiality, sino únicamente de imparcialidad, impartiality. Por contra, la loi fédérale suisse sur droit international privé, o sea, la ley federal suiza sobre derecho internacional privado, solo alude a la independencia, o sea, a la independencia. No dice impartialité e independencia, sino dice simplemente la independencia. Y claro, si nos preguntamos por qué los ingleses solo aluden a imparcialidad y por qué los suizos solo aluden a independencia, la respuesta ya la hemos en realidad abordado, ¿no? Porque hablar de imparcialidad involucra también a la independencia. Y hablar de independencia, utilizar el término independencia, involucra también a la imparcialidad. Ahora, sin embargo, siguiendo a la ley modelo de la Zenulmi, la fórmula unitaria, compleja, independencia e imparcialidad, es la más adecuada, ¿no? Por las razones ya explicadas. En realidad, lo más adecuado y lo que prácticamente el mundo entero utiliza es esta fórmula, esta noción unitaria compleja de independencia e imparcialidad. Y bajo digamos, la autoridad de la Ancestral Model Law, la mayor cantidad de normas del mundo, salvo las que he citado, utilizan esta noción unitaria compleja, incluida
la nuestra, el DLA. Ahora, y esto es tan cierto que inclusive en el mismo Reino Unido, dentro del cual está pues Inglaterra, ¿no? Tenemos que la Irish Arbitration Act del 2010, en cuyo apéndice o appendix se recoge a la ley modelo de la CENUDMI, es la normativa que rige en Irlanda, se está asumiendo, evidentemente, el requisito de independence and impartiality, o sea, independencia e imparcialidad. Y si revisan la norma escocesa de arbitraje del mismo año, el 2010, en su apéndice, donde establece diversas reglas, y curiosamente, como lo vimos en otra ocasión, acuérdense que esta norma tiene incluso una división de normas imperativas y normas dispositivas. Establece además que es una norma imperativa, es un mandatory rule, ¿no? A la independencia e imparcialidad. Independence and impartiality. ¿Qué les quiero decir? Que es tan cierto que la fórmula adecuada es esta noción unitaria compleja de independence and impartiality, que incluso dentro del mismo Reino Unido se han separado de la fórmula inglesa de hablar solo de impartiality. Y como es el caso citado de Irlanda y de Escocia, ellos utilizan la fórmula global que es independence and impartiality, independencia e imparcialidad. Y para observar que esto no solo se limita pues a lo que sería Europa, en realidad el mundo entero está empleando esta noción unitaria compleja. Por ejemplo, la norma, la ley de arbitraje de Arabia Saudita del 2012, incorpora, utiliza para su tenor a la ley modelo, ¿no? Y evidentemente regula la independencia e imparcialidad, ¿no? Muy bien, entonces con eso quede justificado por qué la fórmula es independencia e imparcialidad. Dos, por qué en realidad los dos términos no se pueden separar porque tienen este carácter de pleonasmo, ¿no? Y cuál es la recepción comparada que tienen al día de hoy. Dejemos por lo menos pintado, ¿no? Dejemos por lo menos pintado qué cosas son los estándares de apreciación, ¿no? El estándar de apreciación o los tests que se mencionan en el mundo anglosajón, ¿no? Lo que pasa es que la pregunta que debemos acometer es ¿cómo se aprecia la independencia e imparcialidad del árbitro, ¿no? ¿Cómo vamos a analizarla? Aquí hay dos, digamos, estándares, o si quieren, test, ¿no? El subjective test, test subjetivo, o estándar de apreciación subjetivo, y el objective test, ¿no? El test objetivo, o si quieren, el estándar de apreciación objetivo, ¿no? Y ambos tienen características propias, ¿no? El estándar de apreciación subjetivo, ¿qué cosa es lo que persigue, ¿no? Aquí lo que se busca son las verdaderas intenciones del árbitro, ¿no? Y una circunstancia va, evidentemente, a ser comprometedora para este último cuando caracterice, pues, un ánimo culpable del árbitro, ¿no? Ahora, cuando hablamos de buscar las verdaderas intenciones de la persona, en realidad estamos hablando de que el árbitro tenga ese dolo, esa intención, esa toma de decisión mental, psíquica, de favorecer a una de las partes. Evidentemente, si usamos el test subjetivo, dense cuenta que va a ser muy difícil sacar a un árbitro de un proceso arbitral, porque
la carga de prueba, la intensidad de la carga de la prueba, si utilizamos un test subjetivo, es muy alta, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a probar que el árbitro tiene esa intención mental que efectivamente, pues, tiene ese ánimo culpable, ¿no? De favorecer a una de las partes. En los casos en los cuales se utiliza el test subjetivo, va a ser muy difícil recusar a un árbitro, ¿no? Y consecuentemente también sacarlo del arbitraje. En cambio, en el test objetivo, aquí no nos interesa el ánimo real, la intención del árbitro. No, aquí eso es irrelevante. En el test objetivo únicamente importan las apariencias, ¿no? Entonces, aquí solo vamos a ver la circunstancia, vamos a analizarla, y si ésta tiene ciertas características que nos hacen probable que el árbitro vaya a favorecer a una de las partes, ¿no? Entonces, en ese caso, podremos sacarlo del arbitraje. Entonces, nuevamente, en el test objetivo es un test solo de apariencias. O sea, las circunstancias tienen que presentar la apariencia de que se está vulnerando la independencia y imparcialidad del árbitro. Solo la apariencia. Nada más. No nos interesa ver si el árbitro tiene en su mente la decisión, tiene el ánimo, el dolo de favorecer a unas partes. Eso es irrelevante. Podría no tenerlo. Y no nos interesa. Lo único que nos interesa es que las circunstancias presenten la apariencia de que es probable que eso suceda. Ahora, con el test objetivo se estarán dando cuenta que aquí, primero, la intensidad de la carga de la prueba es evidentemente mucho más leve. Y dos, se estarán percatando que en los regímenes donde se utilice el test objetivo, evidentemente va a ser mucho más fácil recusar a un árbitro, porque va a ser más sencillo acreditar esta circunstancia, ¿no es cierto?, de apariencia, ¿no? Solo eso se busca. Entonces, el test subjetivo podríamos señalar, ¿no? Podríamos señalar el test subjetivo existe únicamente, aunque deberíamos corregir, existía únicamente en la regulación del convenio CIADI. En el convenio CIADI hay un estándar de apreciación que es de carácter subjetivo. Sin embargo, la jurisprudencia del CIADI ha modificado eso en todos estos años. Las decisiones que se han tomado sobre recusaciones de árbitros CIADI, todas indican que este criterio, el artículo 14 del convenio CIADI, es un criterio de carácter objetivo, dice, ¿no? De circunstancias objetivas. Entonces, pese a que el tenor del convenio en realidad regula un test subjetivo, en la práctica esto no opera, ¿no? Y se entiende en el sistema CIADI que también es un test objetivo. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que al día de hoy, en realidad, ya no existe ningún tipo de norma, digamos, a nivel ni legal, leyes de arbitraje, ni convencional, convenios internacionales, que utilice el test subjetivo. Al día de hoy, las normas de arbitraje comparadas, las leyes de arbitraje comparadas, como también normas convencionales, utilizan un test de apreciación objetivo, ¿no? Ahora, una última reflexión para cerrar ahí el tema por hoy. Esta apreciación objetiva, si bien se basa en apariencias, si bien estas circunstancias, como observamos, nos permiten digamos, una intensidad probatoria mucho menor, más manejable, etcétera, sería adecuado que este test objetivo se emplee, pero desde la óptica de los ojos de las partes, ¿no? ¿Qué quiero decir? Imagínense que alguien
conocedor del arbitraje, ¿no? Se ha recusado y haga pues un análisis técnico, ¿no? Entonces diga, bueno, como conoce arbitraje, es un árbitro, digamos, de cierta experiencia, hace un análisis de la circunstancia que le preocupa y llega a la conclusión que es una circunstancia que no afecta a su independencia y parcialidad. Y San se acabó. Entonces dice, bueno, ya, entonces me olvido el asunto, ni siquiera, no la voy a revelar. Bueno, eso habría que tomarlo con pinzas, ¿no? Para hacer ese análisis, en realidad debería colocarse en los zapatos de las partes. O sea, no solo pensar como árbitro, sino pensar desde la posición de las partes, colocarse en sus zapatos y ver desde esa óptica si eventualmente a estas podría preocuparle dicha circunstancia. Y evidentemente, si la respuesta es positiva, por más de que el árbitro técnicamente sepa, considere que eso es una circunstancia que técnicamente no afecta su independencia y parcialidad y consecuentemente podría ni siquiera revelarla, al haber hecho el análisis de los las partes y concluir que las partes sí podrían estar preocupadas por dicha circunstancia, entonces decidir revelarlo. Y es más, si hubiera duda, en caso de duda, que no haya una claridad del árbitro, la respuesta es revelar. En caso de duda, habría que revelar. Muy bien, entonces hasta aquí el tema.